Creo que sí. Buen día, doctor. Hoy vamos a presentar nuestro segundo laboratorio que trata sobre el intercambio de energía. Este laboratorio lo realizará mi compañera Elvira Mamani Motiño y persona, Noelia Coral López Enríquez. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Necesitamos 3 vasos desechables, tres envases grandes o platillos desechables, agua, esta agua tiene que estar en temperatura ambiente. También vamos a utilizar hielos, sal, y una cuchara y eso sería todo. Para realizar el experimento haremos lo siguiente. En el primer acompañado con el envase desechable grande, en ese vaso debemos llenar agua, que esté casi por la mitad. Una vez realizado esto, ponemos el vaso en el envase y lo rodeamos de hielo. Y es así como debe verse. En el segundo vaso, de igual manera, llenamos agua y también lo ponemos en el... Ahora pondremos hielos alrededor del vaso.
Con la diferencia de este, colocamos sal en el hielo. En este caso, son 2 cucharas de sal. Ya. En nuestro tercer vaso, hacemos el mismo procedimiento. Colocamos agua. Lo ponemos encima del envase. Y de igual manera, lo rompemos. En este caso, colocamos 5 cucharas de sal en el hielo. Ya obtenido nuestro avance con el laboratorio, esperamos a que los cambios que puede obtener cada vaso al transcurrir los 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos y 60 minutos. Y vamos anotando todos los cambios y nuestras observaciones en una tabla. Gracias. Ya una vez realizado nuestro laboratorio, vamos a ver vamos a explicar nuestras observaciones transcurridos cada 10 minutos.
Esta tabla representa al envase que solo contiene hielo. Al inicio no se observa cambios inmediatos en el envase y tampoco se observa en el vaso. Es decir, que no se derrite ni se congela. A los 10 minutos también no se observa cambios algunos. Y a 20 minutos el hielo comienza a derretirse y se observa una pequeña cantidad de agua en el fondo del envase. Es decir, que el hielo ya comienza a derretirse y se va observando una mínima cantidad de agua. En el vaso empieza a descender su temperatura y a los 30 minutos comienza en el envase, comienza a subir el nivel del agua, pero es mínima la cantidad. En el vaso su temperatura sigue descendiendo, pero aún no llega a su punto de congelación. A los 45 minutos continúa subiendo, pero esta vez alcanzó a 1,5 centímetros cúbicos en el envase. En el vaso desechable, su temperatura sigue bajando, pero todavía no alcanza su punto de congelación. A los 60 minutos se observa que en el envase el agua alcanza los 3 centímetros cúbicos y en el vaso desechable llega completamente a su punto de congelación. En la tabla número 2 hablamos sobre el envase que contiene 2 cucharas de sal. En el envase grande no se observa cambios inmediatos, al igual que en el vaso desechable. A los 10 minutos, el envase grande, el hielo comienza a derretirse y se observa 0,5 centímetros de agua en el fondo del envase. En el vaso desechable comienza a descender su temperatura y a los 20 minutos, el envase grande, el hielo sigue derritiéndose y se observa que alcanza 1 centímetro cúbico de agua en el fondo del envase. En el vaso desechable aún sigue de temperatura, pero no se alcanza su punto de congelación. A los 30 minutos, el envase grande continúa derritiéndose hasta llegar a 1,5 de nivel del agua en el fondo del envase. El vaso desechable podemos observar que está a punto de llegar a su punto de congelación. A los 45 minutos observamos que el nivel de agua alcanza los 2 centímetros cúbicos y se observa que observamos que existe unos pequeños orificios en los cubos de hielo que están cubiertos de sal. En el vaso desechable, el agua alcanza su punto de congelación. A los 60 minutos podemos observar que en el envase grande el nivel de agua llega a los 4 centímetros cúbicos y también llega a su punto de congelación. El vaso desechable, a partir de su punto de congelación, se observa que empieza a formarse hielo aún no sólido. Paso la palabra a mi compañera Elvira Mamani Motiño. Ya. Continuando con la explicación en la tabla 3, se observa lo que es en el envase grande, el que tiene cubos de hielo. Al inicio del experimento no se observa cambios en sí, porque es el inicio, la partida. Entonces a los 10 minutos ya se observa que el hielo comienza a derretirse y en sí ya está intercambiando energía con la temperatura del ambiente y el nivel del agua ya ha llegado a los 1 centímetros cúbicos aproximadamente. El proceso de descongelación del hielo es más rápido en el envase que tiene sal, 5 cucharadas de sal en sí. A la vez también la temperatura del agua en el vaso empieza a descender la temperatura.
a los 20 minutos el hielo ya está derretido, sigue derritiéndose y ya alcanza los 2 centímetros cúbicos. Y el agua comienza también, aún continúa descendiendo su temperatura, pero esta vez ya para alcanzar ya su punto de congelación, o sea que ya está más frío. Y a los 30 minutos el agua ya está, bueno, el hielo ya está más derretido y el nivel aún continúa subiendo, pero a diferencia del anterior, el agua igual desciende su temperatura. Mm, el agua que está descongelada entonces sigue descendiendo su temperatura y está a punto de alcanzar el punto de congelación. El agua en el vaso ya ha alcanzado su punto de congelación y a los 45 minutos el nivel del agua ya alcanza los 4 centímetros cúbicos y los cubos de hielo que estaban cubiertos con sal se observa, o bueno, hay una pequeña erosión en cada cubo de hielo. Entonces se está formando huequitos en los cubos de hielo que estaban cubiertos de sal. Entonces, el agua en el vaso, y una vez que ya alcanza su punto de congelación, se empieza a formar hielo. No está sólido, sino que es un poco blandito, entonces, pero ya es un inicio de querer congelarse el agua. Y a los 60 minutos el nivel del agua llega a los 5 centímetros cúbicos, o sea, ya está por alcanzar ya está por llenar completamente el envase. Entonces, y también se observa que alrededor del vaso, en el fondo del envase grande, se observa formación de hielo también. No es sólido, pero sí ya se está formando. Y la sal igual está congelada y se ha vuelto sólido al final. Y también el hielo que estaba cubierto de sal ya está totalmente erosionado. Solo los que no estaban cubiertos de sal se mantienen todavía. Y el agua que está en el vaso como ya estaba con ese hielo, ya inicios de formación de hielo, entonces este ya está empezando a solidificarse en sí. No se nota mucho, pero ya en el fondo ya está un poco sólido. Al centro aún continuaría como hielo blando en sí. Entonces las vamos a observar en las imágenes, vamos a ir explicando también. Aquí como podemos ver, este es el inicio del experimento. En el primer envase está solo con hielo, entonces, como decía mi compañera, no se observa al inicio un cambio inmediato, tanto como en el envase exterior como en el envase interior. Siguiente. Siguiente diapositiva. A los 10 minutos aún no hay cambios en el primer envase con hielo y agua. En el segundo, como decíamos, ya alcanza un cierto nivel de descongelación y, en el tercer envase ya se observa el derretimiento del hielo. Siguiente. Ya, como aquí podemos observar, ya recién se está descongelando el hielo en el primer envase. En el segundo envase, con las 2 cucharadas de sal, ya ha alcanzado un cierto nivel de el agua y que ya se ha descongelado. Y en el tercer envase igual está aún más alto todavía el nivel de agua. Como podemos aquí observar, en el primero no hay cambios notables todavía, solo continúa descongelándose el hielo y el agua aún sigue descendiendo su temperatura. En el envase 2 ya se puede observar el agua alrededor en que está descongelado y en el tercer envase ya se nota lo que es el que ya ha alcanzado el punto de congelación y este ya está ya no está tan claro como en los anteriores envases el agua. Aquí ya ha subido un poco más el nivel de agua en el primer envase, en el segundo aún sigue aumentando y en el tercer envase ya está la mitad del envase en sí el nivel del agua.
y como podemos observar también arriba se observa cierta erosión en el segundo y en el tercer envase, la erosión del hielo. Y a los 60 minutos ya podemos observar que el envase con el hielo aún no alcanza el agua su punto de congelación, entonces sigue transparente, aún está líquida, pero el agua ya está un poco más, su temperatura ha descendido un poco más y el agua aún sigue derretiéndose, aún un poco más lento que los demás que tenían sal. En el segundo envase ya podemos observar lo que decía anteriormente, la formación de hielo, pero aún es blando, todavía no se está empezando a solidificar. En el tercer envase ya podemos observar un nivel de solidificación del hielo en sí. Ya no está blando, a los bordes ya está un poco más duro y al centro se está formando aún ese hielo ya está un poco blandito ya con inicios de solidificación y el agua ya está a punto de llegar ya a desbordarse o ya está a punto de llegar al tope del envase, el envase exterior. Y también podemos observar erosión. Aún se está erosionando más aún todavía. Como aquí podemos observar en el hielo, los cubos de hielo que no tenían sal, entonces se mantienen, solo se están descongelando. En el segundo envase se nota cómo hay más erosión en sí. La sal está tratando de llegar ya hasta el fondo. En el tercer envase ya ha llegado hasta el fondo y también ahí se ha congelado la sal. Se ha congelado la sal y también el agua que está alrededor del vaso igual ha alcanzado su punto de congelación y se está empezando a formar ese hielo blandito en sí para una vez que baje más la temperatura empieza a formarse hielo sólido y observamos mayor erosión en el envase que está con la mayor cantidad de sal. Siguiente. Ya, en el envase con hielo solo ha aumentado poco la cantidad de agua, el nivel de agua, mientras que en el segundo envase ya está a la mitad también, ya ha llegado a la mitad el nivel de agua, el nivel del envase, o sea, a la mitad del envase, perdón, y en el tercer envase ya está completamente al tope el agua. Y también se está empezando alrededor ya está empezando queriendo formar hielo, es el blandito ya inicios de congelación en sí. Eso sería todo. Muchas gracias.